quiero dar nuevamente gracias a Dios y gracias, aunque no está presente, mi hermano Deiser, seguramente va a ver el video. Hermano, muchas gracias por la invitación, es un honor, es un gozo realmente poder estar aquí con ustedes en esta obra que el Señor en su misericordia nos permitió empezar juntos. Jorge y yo estamos aquí, Deiser está en Colombia, los tres empezamos y esto germinó, digamos, netamente por iniciativa de Dios. No fue mía realmente. Le voy a contar un poquito. El hermano Luigi, de la iglesia de Benecer, que creo que muchos conocen aquí, él me invitó al anexo que estaba ahí en Surquía también, ¿cómo se llama ahí? En San Miguel, ¿no? En San Miguel, para preparar a hermanos para predicar. Entonces era básicamente una clase de discipulado de líderes, o de predicadores, o maestros, o discipuladores. Esa era básicamente la idea. Pero pasaba el tiempo, los meses, y los hermanos se quedaban tan encantados con la palabra de Dios y no salían a la calle a predicar. Lo que sí hacían en sus casas era compartir con su familia, como siempre, pero ya tenían un poquito más de herramientas, ¿no?, que les proporcionábamos en las clases, ¿no?, para compartir a sus familiares. Pero aún así nos quedaba un poquito la sensación de que se estaba haciendo poco. Y entonces, con Jorge, que por mucho tiempo, gracias a Dios, estuvimos todos juntos, asistía a él a la clase de escuela dominical allí en Benecer, y nos hicimos muy amigos, y mi familia y su familia somos muy cercanos, nos visitábamos, y siempre andábamos juntos para arriba, para abajo, ¿no? Y entonces yo siempre le comentaba eso de que tenemos que hacer algo ya, porque ya han pasado más de un año y medio, creo 2 años ya casi, y siento que no pasa nada. Entonces vamos a orar, y empezamos a orar para que el Señor empezara a levantar una obra. Y entonces resulta que en mi iglesia hubo elecciones para elegir a los nuevos ministros para el siguiente periodo, y me eligieron como ministro evangelista. Y como tal, entonces tenía la potestad de poder abrir anexos, obras nuevas, etc., ¿no? Entonces, pensando en eso, fue que alguien me recomendó, porque necesitaba una persona que se dedicara un poquito más de tiempo para eso, porque usted sabe que una obra no es que un par de horas a la semana, un fin de semana, y allí no, se necesita más tiempo, más dedicación, ¿okay? Y no teníamos la persona en Ebenecer que pudiera tener ese tiempo disponible, ¿okay? Entonces, lo fui a buscar a la iglesia de Bautista, en la primera, al pastor Castillo, ¿sí? Mi tío entre comillas, ¿no? Le digo porque yo también he apellido Castillo, ¿no? Y él me comentó de Deiser, hay un hermano que acaba de venir de Venezuela, ¿no?, que es un hermano que su familia, su mamá es pastora, sus papás son siervos, yo los conozco, son muy fieles al Señor, y yo le veo perfil porque yo lo conozco. Así que vino y lo conocí en una cafetería que está acá nomás a unas cuadras. Porque por referencia, o sea, no es que nos presentó el pastor, sino que me dio su número, yo lo llamé de Deiser, oye, nos encontramos en tal sitio, yo voy a ir vestido así, y tú vas y ahí nos vemos, y nos conocimos ahí en ese lugar. Y así fue como empezó todo. Tal vez ya les he contado Deiser algo, ¿sí? Bueno, para no ser muy largo, después de muchos sabatos, fíjense, yo pensando cuando el día que ordenaron al hermano Deiser como pastor de esta iglesia allá en Benecer, él me invitó y yo me conmoví mucho. La verdad que me conmovió mucho porque los tres que habíamos empezado la obra, de alguna manera teníamos un trasfondo un poquito de dolor, y me hacía acordar un poco al apóstol Pablo cuando él decía que vuelvo a sufrir por vosotros dolores de parto, ¿sí? Porque cuando uno engendra, las madres engendran a sus hijos, es muy doloroso,
Y no es solo el momento del parto, sino todos los meses que vienen antes, todos los... Y bueno, y lo que viene después también, ¿no es cierto? Entonces, esos mismos dolores nosotros los padecimos. Particularmente yo los padecí, ¿no? Al comienzo uno no los entiende, porque igual cuando una madre está dando a luz ya quiere que acabe, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser así? Y lo quiere agarrar al doctor y sacarle los pelos, ¿no? Pero después dice que el gozo viene cuando ves a una criatura venir al mundo. Cuando ya tienes a ver, ya la mamá ni se acuerda. Así es, ni se acuerda. Y lo mismo me pasó cuando estuve en Venezuela, porque me acordaba de ese dolor, porque yo tuve que salir de Venezuela. Deiser dejó su país, ¿sí? Dejó su familia, dejó su iglesia. Y Jorge, después a los meses tuviste que mudarte, ¿no? Porque la iglesia empezó en su casa y después ya no hubo casa, ¿no? Entonces, de alguna manera eso nos producía una sensación de dolor, a mí particularmente. Pero cuando yo los vi a los hermanos que habían ido a Venezuela para presenciar la consagración del pastor, dije, me alegré, dije, valió la pena, Señor. No importa, ¿qué importa lo que padecimos, lo que sucedió? O sea, ellos son el fruto que tú, o sea, son los hijos que tú nos has proporcionado. Me llevo ese gozo en mi corazón por Villa Victoria, por esta obra en particular, y agradezco a Dios porque esta obra va a seguir creciendo. Y justamente el día de hoy vamos a tratar un tema relacionado a eso, porque a veces pensamos que la evangelización o la obra de evangelizar, la de predicar el evangelio, es una obra que requiere, digamos, casi una especie de seminario teológico para la persona que va a predicar, o por lo menos llevar un curso de discipulado y de aprendizaje de las técnicas, ¿no?, de evangelización, los 4 pasos, y hay varios, ¿no? El otro día estuve en una iglesia, también una iglesia bautista como esta, me congrego, con un hermano, un pastor, evangelista, ¿sí?, a enseñarme. Pero yo he encontrado un pasaje en la palabra de Dios que nos enseña que el evangelismo es algo que sale naturalmente para el cristiano, sale de los poros. Sale de los poros. Entonces vamos rápidamente a ese pasaje. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. En el contexto del Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Muchos de ustedes ya lo saben, lo han estudiado. Es un pasaje bastante conocido, ¿okay?, pero y corto, así que no vamos a necesitar hacer un estudio, digamos, exegético, hermenéutico muy profundo, porque es un solo versículo, el versículo 13. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Ok? Miren, antes de empezar el análisis del texto, porque es importante, ¿ya? Ahí está. Sí, ya quedó. Debemos entender que este versículo, este pasaje que acabo de leer, está dentro del contexto de un sermón, ¿ok? Y el Sermón del Monte tiene un desarrollo, una línea temática, ¿ok? No son ideas así dispersas como bombardas que no tienen relación ni conexión entre ellas, ¿ok? Entonces, cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, lo primero que debemos observar es que en versículos anteriores
Jesús acaba de exponer las bienaventuranzas. Por lo tanto, esta afirmación, vosotros sois la sal de la tierra, debemos tener presente en mente que tiene relación con las bienaventuranzas, ¿correcto? Es una línea continua entre las bienaventuranzas y lo que viene después, ¿correcto? Eso es lo primero que quiero señalar, ¿ya? Ahora sí, entonces teniendo eso en mente, vamos al texto en sí. La primera frase, aunque este versículo es corto, la primera frase es el nervio central, la columna vertebral del versículo. ¿Okay? Jesús está haciendo una afirmación que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes, lógicamente, a primera vista, algo que podemos deducir de forma muy fácil, muy sencilla, es que esto es una metáfora, es una figura, no es literal, porque nosotros no estamos hechos de sal. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, esto que diga Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, es una metáfora. Por lo tanto, como es una metáfora, es una figura del mundo físico que va a representar una realidad espiritual. Jesús siempre utilizaba paralelos, por eso se llaman parábolas, ¿sí? Porque las parábolas son paralelos, símiles, ¿sí? Comparaciones entre una realidad espiritual que no se ve, que el ser humano que vive en esta tierra no lo percibe porque sus 5 sentidos no lo pueden percibir, es una realidad espiritual. Jesús utiliza una realidad concreta del mundo físico para representar, para que la gente le pueda entender. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos entonces, cuando dice en primer lugar vosotros, ese vosotros está dirigido a un público específicamente. ¿Okay? Entonces, la cuestión sería saber quién es ese público. ¿A quiénes se refiere Jesús cuando dice la palabra vosotros? Porque no dice la palabra, o no dice la frase, algunos de vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, está hablando de un conjunto de personas en su totalidad, no una parte de ese conjunto. Cuando dice vosotros, tácitamente está diciendo vosotros todos, ¿ok? Pero ese vosotros todos no incluye a un universo, a un grupo mayor. Ese grupo mayor, claramente se ve estos dos grupos cuando dice sal y tierra, ¿sí? Entonces, vosotros sois la sal que está en la tierra. Entonces, eso quiere decir que no todo lo que está en la tierra es sal, ¿sí? Por lo tanto, cuando Jesús hace esa afirmación, claramente se está refiriendo a sus discípulos, a sus seguidores, a los que han creído en Él como el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús les está afirmando una realidad que está en tiempo pasado, presente o futuro. Presente. Él no dice vosotros en algún día serán. No. Desde el momento que tú creíste y te hiciste discípulo de Jesucristo, tú ya eres. O sea, y la palabra ser está hablando de una esencia, de una característica que es, digamos, intrínseca. ¿Me entienden? O sea, es como decir, usted es mujer. ¿Sí? Pues yo no tengo que hacer unas disquisiciones ahí filosóficas para usted darse cuenta que usted tiene una identidad, ¿sí? Como mujer. ¿Okay? Entonces, Jesús claramente aquí está definiendo la identidad del cristiano. La identidad del cristiano no es futura, no es pasado tampoco. Vosotros fuisteis y ahora seréis otra cosa. No, vosotros sois y ya lo son. Amén. ¿Correcto?
Entonces es importante. Y esto significa que si nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, eso tiene un significado, porque usted va a la calle y le pregunta, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y la mayoría le va a decir que sí. Pero, a ver, pregúntele qué significa para usted que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí sí se va a encontrar en un problema, porque te va a decir, bueno, a mí me enseñaron, ¿sí? A mí me dijeron, pero ¿saben qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? Bueno, que Él es Dios, ya. Pero ¿qué significa? Entonces, ¿qué significa que Jesús sea Dios? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias trae el que Jesucristo sea Dios y no un simple hombre? Significa fundamentalmente que si Él es Dios, en primer lugar, todo lo que Él diga es absoluto. Segundo lugar, todo lo que Él dice es eterno. No es su verdad para el siglo I, para el siglo II. No, es para todos los siglos. Él no cambia de opinión, porque Dios en el Antiguo Testamento dice que Jehová no es hijo de hombre para que se arrepienta, para que mude, para que cambie de opinión. Que un día es bombero y otro día es incendiario. No, Dios es el mismo. Y lo dice Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que nuestro Dios, uno de los principales atributos de Dios es que es inmutable, no cambia. Los hombres cambiamos. Hace 60 años la homosexualidad era una perversión. Pasaron un par de décadas, luego era una enfermedad, ¿no? Luego pasaron otras décadas y es una opción, ¿sí? Pasarán unos años más y va a ser una obligación, que no les quepa duda. De hecho, ya mucha gente en otros lares de este planeta ya lo están diciendo. ¿Ya? Entonces, pero Dios no cambia. Para Dios la homosexualidad siempre estuvo mal. Siempre. Y lo será hasta el día del juicio y por toda la eternidad. ¿Okay? Porque Dios no cambia. Entonces, por lo tanto, si Dios es inmutable, cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, eso es una verdad impajaritable, no tiene cuestionamiento, no tiene condiciones, ¿correcto? Una vez que tú creíste, entregaste tu vida a Cristo, reconociste que eras un pecador, que tu vida necesitaba el perdón de Dios, que no podías, dijiste, Señor, entrego mi vida, renuévame, cámbiame. Y el Espíritu Santo vino a tu vida y comenzó esa transformación. Entonces tú ya eres, y por lo tanto, por más que vengan y te digan, venga el diablo y no, tú estás engañando a los hermanos, no, tú eres así, pero tú eres chismoso, tú eres así, tú eres así. Puede decir, sí, yo soy así, pero Dios me está transformando, pero Dios me está santificando. Yo le he entregado mis debilidades, mis pecados a Él. Y yo confío en que Él perfeccionará su obra en mí hasta el día de Jesucristo. Listo, le cierras el pico al de la cola, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es importante tener presente, que esto de vosotros sois, este tipo presente está dirigido a los discípulos, o sea, a nosotros, es algo que no cambia, es una verdad para todas las generaciones, no es solo para el siglo I, ¿ya? Y ahora sí, vamos a lo siguiente, la palabra sal. Digamos, porque este es, digamos, el eje central del comparativo. ¿Okay? ¿Qué viene a ser la sal? Primero vamos a analizar digamos, los usos y las características que tenía la sal en la época de Jesús, en la antigüedad. ¿Para qué se usaba la sal? ¿Okay? Bien, básicamente lo que yo he podido encontrar es que la sal tenía hasta 4 usos. ¿Ya?
El primero de ellos, que es el más conocido, uno de los más conocidos, es el de ser preservante. ¿Sí? En la época antigua no existía el frigider. El frigider que tenemos en nuestras casas recién fue inventado en el siglo XIX, finales del siglo XIX. ¿Ya? Entonces imagínense todos los siglos anteriores, usted viviendo sin frigider. ¿Ah? ¿Qué hacen? Nada. Tendría que comprar todos los días lo justo para comer, porque si se queda algo, chao, ¿no? Se malogra. ¿Sí? Pero el frigider, ¿qué nos permite? Nos permite almacenar alimentos perecibles. Entonces, la sal tenía ese uso. Incluso aquí en los antiguos peruanos, y nosotros conocemos el charqui, ¿correcto? Que es una herencia de nuestro pasado inca, ¿no es cierto? Que hacían, fileteaban el pescado, fileteaban la carne, delgadito, lo salaban, lo colgaban en cordeles y con el sol lo dejaban secar y salar. Y de esa manera, una vez que ya estaba seco y salado, agarraban y lo podían guardar, no les pasaba nada. Entonces ellos podían almacenar, era el frigider de los antiguos, era la sal. ¿Sí? Por lo tanto, esta figura de ser preservante, esta característica, perdón, de ser preservante, es algo que también Jesús quiere enseñarnos a nosotros, esta realidad. Del mundo físico, ahora, ¿cómo se compara con el mundo espiritual? ¿Cuál es la característica preservante que debería tener el discípulo de Cristo? ¿Qué cosa va a preservar? Porque la sal física, el cloruro de sodio, lo usaban para preservar la carne. Básicamente eran carnes, ya sea de pescado, res, lo que sea, era la carne. Entonces, por lo tanto, cuando en el mundo antiguo también se usaba esto, ¿qué figura en el mundo espiritual vendría a ser esa carne? Esa carne, si analizamos a qué se puede parecer, tomemos qué cosa sucede con la carne cuando usted la deja fuera del frigider varios días. Entra en descomposición, comienzan a venir las moscas, comienza a despedir mal olor, se crían hongos, bacterias, etc. Se pudre, es lo que decimos, ¿no? Entonces el proceso natural del alimento es a podrirse. El proceso natural no es a conservarse. El proceso natural de todos los tejidos vivos cuando mueren es descomponerse, lo que llamamos putrefacción. ¿Sí? Y cuando está en putrefacción no lo podemos comer. Entonces, eso es una figura de lo que caracteriza la diferencia entre el cristiano, que es sal, y lo que no es sal, a dónde debe ser aplicado. Y esa carne, por lo tanto, representa al mundo, representa a las personas que no son sal, que no tienen a Cristo. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, hermanos, porque esto nos va a ayudar a tener una visión misericordiosa de nuestros prójimos, de no juzgarlos, de no condenarlos. Nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros solemos condenar, ¿no es cierto? Sabemos en la televisión, tal persona asesinó cruelmente a su pareja. Por eso yo no veo televisión, hermano. ¿Qué pasa? Porque no hay más que este tipo de cosas, ¿no? Y te crean una sensación. Sí, eso es contristar al espíritu, ¿ya? Así que por favor evítenlo, ¿ya? Pero el que no lo veamos no significa que no suceda, ¿sí? Suceden ese tipo de cosas. El mundo sin Dios, el mundo sin Cristo, está en un proceso natural de descomposición, de putrefacción. No podemos esperar que mantenga sus características. Lo natural, lo anormal sería que el mundo sin Dios mejorara moralmente. No hablo de la tecnología, porque en tecnología sí hemos avanzado un montón, pero como seres humanos,
con las personas como hijos son mejores que hace 30 años? Los padres son mejores, los padres de hoy día, que los que eran hace 30 o 40 años. Los valores que se manejan en la televisión, el lenguaje que se utiliza, las personas mayores que están acá. ¿Alguna vez, cuando eran ustedes jovencitos, escuchaban lisuras en la televisión? Nunca. Nunca. ¿Escuchaban chistes de doble sentido? No, tampoco. Ahora es moneda corriente. Entonces, ¿qué sucede? El mundo está en su tendencia natural. No debe sorprendernos, eso es lo que quiero dejarles. Debería sorprendernos más bien si fuera el proceso al revés. Eso quiere decir que no es como dicen por ahí algunos, sí, lo que pasa es que falta educación, con educación. No, vean Europa. Vean Europa, el continente más educado del mundo. Y de ahí los países más educados de Europa son los más corruptos en cuanto a moral personal. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ya se practica la eutanasia. Los ancianos en Holanda, por ejemplo, tienen que huir cada vez que hay cambio de clima. Cuando viene el invierno, tienen que salir corriendo, comprarse un pasaje a España, a cualquier parte del sur, porque si se resfrían, si se resfrían y tienen la mala suerte de caer en un hospital, les aplican, los matan. Y dicen, bueno, ya vivió, ahora es una carga, y se deshace. Entonces hay una pérdida del valor de la vida humana. El aborto, ¿qué cosa es? Es lo mismo, solo que es un asesinato, no a un anciano, sino a una criatura que está en el vientre. Entonces, todo habla de una pérdida completa de las nociones de lo que es verdad, mentira, lo que es sagrado, lo que no lo es, de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ese es el proceso de descomposición. Y Jesús dice aquí, vosotros sois la sal que va a impedir que ese proceso de putrefacción continúe. Miren qué tal afirmación. Él no dice, algunos de vosotros, no, solamente los pastores, los predicadores, esos nada más son la sal, porque esos tienen micrófono, y tú que estás ahí sentado, no tienes micrófono, como recién estás aprendiendo la Biblia, no, tú no eres todavía sal. No, eso no hace diferencia. Todos, así tenga un día de creyente, todos somos sal. Somos ya sal. ¿Okay? Entonces, y como tal, esa característica no la pusimos nosotros, nos la puso Dios en nosotros. Esa es la obra de su Espíritu Santo. Ese Espíritu que mora en nosotros nos da esa capacidad de preservar a otras personas que están en nuestro entorno de esa natural descomposición. ¿Cómo es que sucede esto? Sucede de varias formas. Uno es mediante la directa predicación de la palabra de Dios. Cuando tú le muestras la palabra de Dios, lo que su condición, su estado de lejanía de Dios, de que necesita a Dios, a Cristo como su Salvador, que debe depositar su fe en Él, ya ahí estás echando una buena dosis de sal. Pero ¿qué va a suceder? Sucede muchas veces que la persona tiene heridas. Y cuando la sal le cae a una herida, ¿qué pasa? Arde, ¿no es cierto? Arde. ¿Qué va a querer hacer contigo cuando le eches la sal? Te va a querer sacar los pelos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le duele. Entonces eso no debe sorprendernos.
no debe sorprendernos que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios encontramos resistencia, encontramos rechazo, encontramos aversión, porque ¿qué quiere decir? Es un indicio de que la sal está haciendo su efecto. Entonces, ya le echaste la sal, correcto. La sal no se la va a poder sacar de encima así nomás, ya cayó en la herida. Y hace como Pablo, como dijimos en la clase, si se pone así sabroso, como se dice, mejor, más tranquilo, ya sale. Pero ya le dejaste su misil, ¿sí? Su bombita de tiempo, y el Señor se encargará de hacer estallar esa bomba en su momento. ¿Sí? Les ha pasado seguramente cuando han predicado a alguien y les ha resistido, pero ya le explicaron, y luego pasa un tiempo y la persona por ahí, no sé, le sucede las de Caín, ¿no es cierto? O como el hijo pródigo, y entra en razón y dice, voy a hablar con el hermano que una vez me habló, a ver, ¿qué me dice? ¿Por qué me está pasando esto? Porque en ese momento sus oídos estaban tapados, ¿sí? No quería escuchar. Pero ahora que Dios a la prepo le ha sacado todo la cerilla, ¿sí? Para que escuche, entonces en ese momento sí va a escuchar. Pero ¿por qué ese efecto? Porque fue la sal que le dejaste puesta en la herida. Así que no se preocupen, hermanos. Eso siempre yo le decía a Jorgito. Hermano, tú cuando le prediques a alguien, tú confórmate con solamente que te entienda. No esperes que se convierta necesariamente, porque eso le corresponde a Dios. Si Dios quiere, en ese momento te va a decir, sí, quiero entregar mi vida a Cristo, gloria a Dios. Tú lo pusiste, Señor, no yo, no mi palabra. Pero si no, amén, hermano, cumpliste tu misión y ya Dios se va a encargar en algún momento de hacer que la semilla germine. ¿Ok? Sigamos entonces, ese es el efecto preservante. Uno, como les decía, es el efecto de la palabra, o sea, la predicación. Pero hay otras formas de ser sal. La otra forma de ser sal es, como sabemos, a través de nuestra conducta, ¿sí? Nuestro ejemplo. Y que no solamente es el ejemplo en el sentido negativo de no hacer cosas malas, sino en el sentido positivo de hacer cosas buenas, que son las que muchas veces más aprecia el incrédulo, porque él nada todos los días en esa piscina de lo negativo, de lo malo. Así que si tú no lo haces, ¿ya? Él simplemente va a decir, bueno, yo no puedo ser como tú, tú para allá, ¿no? Pero cuando él ve, como dice la palabra, cuando él ve tus buenas obras, cuando ve que tú no le guardas rencor porque alguna vez te hizo un daño, qué sé yo, sino que lo ayudas, ve que eres una persona afable, siempre dispuesta, entonces ahí va a haber una llamada de atención. ¿Por qué? Porque va a decir, esperaba que él me odiara así como yo, ¿sí? Porque yo le dije esto y debería molestarse, pero debería, no, ¿por qué me ayuda? Después de lo que lee, ¿no? Después de lo que he dicho de él, de ella, ¿no? Entonces eso le va a romper, lo va a atormentar. Esa conducta entonces también es sal que cae a una herida en su corazón. Porque hay heridas en muchas personas, ¿sí? Heridas profundas que pudieron haberse hecho en su infancia, en su juventud, en su infancia pudo haber sufrido abuso, él de jovencito pudo haber ido a una iglesia y lo engañaron o hicieron algo malo con él y ya no quiere saber nada, ¿sí? Entonces todo al que le escucha hablar de Dios lo identifica como un hipócrita. Entonces, ¿qué es? Es una herida. Es una herida, entonces tenemos que pedir a Dios que el Señor sane esa herida.
Y es Él el que va a proponer. Ustedes ni se preocupen, hermano, de yo cómo lo sano, no, hermano. Porque ese tipo de heridas no las puede sanar ni el psicólogo, hermano. Así que si usted quiere dedicarse a sanar heridas, usted primero tendría que estudiar 5 años de psicología o dedicarse al pastorado, ¿sí? Estudiar en un seminario y especializarse en eso, ¿sí? Lo que es sanación espiritual, sanación de almas. Pero no podemos muchos, ¿sí? Entonces, déjeselo a Dios, pero sí haga cada uno su parte, hasta donde nos toca hacer, ¿correcto? Ya. Otro efecto cuando uno es sal se refiere, por ejemplo, no a la conducta, sino a buenas obras en el sentido, les voy a dar un ejemplo práctico, ¿ok? En la historia, no está en la Biblia, pero sí, si ustedes, todos hemos llevado cursos en el colegio de física, matemáticas, ¿no? Y por ahí nos hablaron de Newton, de Pascal, de los inventores, de los científicos. Bueno, si alguno no sabía, más del 80% de ellos eran cristianos. ¿Okay? Entonces, muchos de ellos se inspiraron en la palabra de Dios para hacer sus investigaciones y sus descubrimientos. Porque, por ejemplo, en el caso de Newton y parece que era Lord Byron, ¿ya? Ellos creían que Dios era un Dios de orden. ¿Cómo lo creían? Porque la Biblia enseña que Dios es un Dios de orden, ¿o no? ¿Correcto? Por lo tanto, si este Dios que está revelado en la Biblia es un Dios de orden, que nos da un orden en su palabra, por lo tanto, Él no va a ser diferente porque Él es el mismo, ¿sí? No cambia. Él va a ser el mismo en la naturaleza, por lo tanto, la naturaleza también, aunque nos parezca que algunas cosas son desordenadas, hay orden. Dios puso leyes aquí, los 10 mandamientos y una serie de normas de vida para el hombre. Dios también dispuso leyes para la naturaleza. Por lo tanto, y como dice un salmo, porque esto lo dicen varios de ellos de estos científicos, que la gloria de Dios consiste en esconder los misterios de la naturaleza y el gozo del hombre es el descubrirlos. Ellos, inspirados en esa palabra, comenzaron a investigar teniendo la certeza de que iban a encontrar leyes naturales y que esas leyes podían ser expuestas en forma matemática. ¿Por qué matemática? Porque si Dios es un orden y no hay cosa más ordenada que la matemática, Dios es matemático. ¿Ya? Y de ahí las fórmulas que te enseñan en el colegio, ¿no? ¿Sí? Que dice, ¿para qué? Fuerza, masa, aceleración, ¿para qué? Bueno, para los que se sienten un poquito así, si tienen hijos adolescentes que están en el colegio y les pasa eso, díganle que nada de lo que ustedes tienen, que lo que disfrutan, lo tendrían si no fuera por esas benditas fórmulas matemáticas, de física, de química, de lo que sea, que les enseñaban en el colegio, que son poquitas, comparadas con las que se enseñan en la universidad. ¿Ya? Yo estudié ingeniería mecánica. Desde que entré, desde el primer ciclo hasta el 11º, que todos los ciclos tenían por lo menos un curso de física. Física básica, primer ciclo. Física 1, 2, 3, física 4, mecánica de fluidos, transferencia de calor, etc. ¿Ya? Mecánica de materiales. ¿Ya? Todo era física. Y, hermanos, había el examen, tú tenías que darlo con el cuaderno, porque eran tantas fórmulas que no te las podías aprender. Lo que te enseñaban era a desarrollar, a usarlas, exacto. Que no podías usar cualquiera, sino que tenías que utilizar el criterio
que te enseñaban eso para escoger cuál era la más adecuada para cada caso específico. ¿Sí? Y de matemáticas también ni se diga. Yo llevé matemáticas hasta casi el último ciclo. Matemática 1, análisis matemático 2, 3, 4, funciones especiales, cálculo numérico. Yo decía, ¿qué estar estudiando? Hay un momento en el que ya estaba tan mareado, ¿no? ¿Qué estar estudiando? ¿No? ¿Matemática o física? ¿No? Ya cuando llevaba mis cursos de motores eléctricos, motores de combustión, ya ahora sí parece mecánica, ¿no? Ahora sí parece mecánica. Bueno, pero todo eso fue gracias a muchos hermanos en el curso de varios ciclos que desarrollaron la investigación, lo plasmaron en libros, y esos libros luego otro los recogió y continuó. Y luego los inventores utilizaron esos principios para el automóvil, para la refrigeradora, porque había un curso también de refrigeración que yo era, curso de refrigeración, aire acondicionado, ¿no? Igualito, ¿no? Y así, todo lo que nosotros disfrutamos, ¿sí? Esto es el resultado de miles de personas. Desde sus inicios, uno de los grandes cristianos, y podemos nosotros alegrarnos, gozarnos de ese gran hombre que de repente alguno de ustedes se acuerda haberlo escuchado en el colegio, Michel Faraday. ¿Se acuerdan? Faraday fue un gran cristiano. Él, por ejemplo, decía que la ciencia, ¿ya?, era un regalo de Dios, y como Dios no hace acepción de personas, la ciencia no es solamente para un grupo selecto de cerebros, ¿sí?, sino para todos. Entonces, ¿qué hacía él? Él agarraba y hacía seminarios, exposiciones al público en general, y al público en general le enseñaba sobre electricidad, sobre magnetismo, etc. Se llenaba completamente los auditorios. Entonces él se gozaba en mostrar a la gente las maravillas de la creación de Dios. Eso es ser sal también. Lo mismo que hicieron los científicos, lo hicieron muchos músicos en el campo de la música. Nosotros podemos gozarnos que fueron cristianos los que construyeron las bases musicales de toda la historia a partir del siglo XVII en adelante. Uno de los grandes en esto fue este compositor Johann Sebastian Bach, que creo que todos haber escuchado siquiera su nombre, ¿sí? Bueno, Bach era un cristiano muy lindo. Todas sus obras, cada vez que terminaba la partitura, siempre escribía unas iniciales, ¿ya?, que significaba: solo a Dios se le debe la gloria. Soli Deo gloria. Siempre acababa así todas sus obras, ¿ya? Él escribía una cantata por semana. Miren, nosotros cantamos aquí canciones que ya las tenemos conocidas de años, ¿no? Pero imagínense él, que era capellán de música en una iglesia allá en Alemania, que era la iglesia de Santo Tomás, en Leipzig. Él tenía que componer una cantata completa para un coro de 100 personas, una cantata por semana. O sea, él tenía que presentar la cantata una cantata nueva cada domingo, cada culto. Imagínense aprender un cántico nuevo compuesto por alguno de nuestros hermanos músicos y digan: ya, ¿sabes qué? Cada domingo vas a enseñar un corito nuevo, pero no uno que esté por ahí, que lo haya hecho otro, sino tú. Un coro nuevo. Imagínense que, ¿de dónde sacaba tanta inspiración ese hombre? De la palabra. Y así podemos pasar mucho tiempo hablando de ese efecto benéfico. Esa es la segunda característica de la sal. Estamos entrando a la segunda característica de la sal. ¿Cuál es? El ser saborizante. ¿Sí? Me cocinan el arroz, ¿se olvidaron el echarle sal? No le digan. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Viene el esposito. Ay,
¿qué es esto? Me ha dado arroz chino, ¿no? Entonces la sal es un saborizante. Entonces nosotros como cristianos, Jesús dice, ustedes son los saborizantes de este mundo. Este mundo es insípido sin ustedes. Claro, pregúntenle a cualquier rockero, incluso siendo incrédulo, guitarrista, pero que haya estudiado estudió música y no que en su casa con un cancionero comenzó a aprender, no, sino que estudió en conservatorio. ¿Quién es su compositor favorito? Johann Sebastian Bach. Es el primer rockero de la historia, te va a decir. Porque cuando ustedes escuchan eso de ese rock, ¿no? A mucha gente no le gusta, ¿no? Pero lo menciono para que vean la influencia, ¿sí? Cuando agarran su guitarra y hacen su puntero, ¿no? Ya, bueno, eso tiene un nombre, eso lo inventó Bach, se llama contrapunto. ¿Ya? Entonces, todos los rockeros admiran a Bach porque muchos de sus contrapuntos los utilizan como base para sus arreglos. No lo copian igual, pero sí lo utilizan como base. ¿Ya? Entonces imagínense la tremenda influencia que tiene este hombre sin haber conocido nunca a un rockero. La sal ha tenido un efecto por siglos. Esa es la bendición que Dios nos da. Es un privilegio ser sal, de tener ese efecto benéfico en las personas, de ser saborizantes en nuestra casa, de donde hay peleas, donde empieza a haber un cristiano que dobla sus rodillas y orar, empieza a venir paz a ese hogar. Que un tiempo viene en guerra, no, que tú hacen esto, pero después que se le pasa la rabieta ya comienzan a bajar y comienza a reinar la paz. ¿Sí? Entonces ese efecto es algo, repito, es natural de la sal. La sal no tiene que esforzarse para ser sal, ¿sí? Por lo tanto, el cristiano no tiene que esforzarse para ser sal, simplemente tiene que tener ese Espíritu Santo actuando en él. Y ahora sí voy a lo que viene antes de este versículo, porque está dentro del contexto, les decía al inicio, de las bienaventuranzas. ¿Ya? No voy a leerla porque no me da el tiempo, porque ustedes también lo pueden ver en sus casas. Pero lo que está diciendo Jesús es que para que tú puedas ser sal, pon en práctica las bienaventuranzas. Pon en práctica las bienaventuranzas. Tú ves pecado, llora por el pecado. Llora, porque dice, bienaventurados los que lloran. Llora. Bienaventurados los pacificadores. La palabra pacificador es como bienaventurados los hueseros. ¿Ves un huesero? Te dislocaste, haces un movimiento, viene, te mete un jalón, es un conejo y ya, no duele, pero ya, alivio. Bueno, ese es un pacificador. Jesús dice que cuando ocurren esas cosas entre personas, el pacificador lo que hace es arreglar los huesos, ¿sí?, que han sido dislocados. En las iglesias se necesitan pacificadores, porque siempre no dejamos de ser humanos, porque seamos sal no significa que seamos perfectos, ¿sí? Entonces, pero siempre se necesitan pacificadores. Gente que, como el hermano que le está haciendo su masajito a la hermana, ¿no? Gente que le haga su masaje porque tiene duro el cuello espiritual de tanta carga. Hermano, vamos a orar. Conversamos, vamos a tomarnos un café, vamos a ver en mi casa, tomamos un lunch. Y el hermano, ¿por qué dijo de esto? Que no sé qué, se descarga. ¿Sí? Y tú lo escuchas, ora, y el Señor con su bálsamo sana. Y sale vigilando, ¿sí? Entonces, eso es en ese contexto que Jesús lo dice. Tú eres sal cuando tú pones en práctica
las bienaventuranzas. Ahora, ¿se necesita ser teólogo e ir al seminario para poner en práctica las bienaventuranzas? Entonces eso quiere decir que todos, no solamente pueden, sino que todos somos salvos. Todos los cristianos lo son. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Ya se me fue, porque me quedan 2. Se acabó. Sí, ya me fui. Bueno, y en otra oportunidad veré los otros. Pero solamente quería mencionar rápidamente uno de ellos, que es el efecto medicinal de la sal. La sal se utilizaba para sanar heridas, como desinfectante, porque no existía en esa época pues el yodo, ¿no? Y el sulfa que le echan a las heridas, ¿no? Pero ya mencionamos que lo que hace la sal cuando cae a la herida, ¿no? Infectada, ¿sí? Duele, pero después sana, ¿sí? Y el último es que los romanos utilizaban la sal como una moneda, como un medio de cambio. Usaban puñados de sal y con eso utilizaban la sal para intercambiar bienes, ¿sí? Yo quería vender mi vaca y la vaca equivalía a 5 ovejas, ¿ya? Pero si él me decía, no, solamente te quiero vender una oveja, yo no iba a partir la vaca, ¿no? La quinta parte de la vaca. Entonces utilizaba la sal como un medio. Entonces decía ya, una oveja equivale a, por decir, 10 kilos de sal. ¿Ya? Por lo tanto, una vaca, ¿cuánto sería? Haciendo un esfuerzo, serían 50 kilos de sal. Y entonces se podía intercambiar parcialmente, ¿sí? De ahí viene la palabra salario, porque el salario era una medida de sal que equivalía al sueldo, al jornal de un obrero, de un trabajador por día. Lo mismo que el denario para los judíos, que era el jornal de un día de un trabajador. ¿Ya? Entonces, ese medio de cambio, ¿por qué? Porque la sal tenía un valor. Y ahí viene el comparativo. Nosotros somos valiosos. Nosotros podemos ser un medio de cambio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay valor. Y eso ustedes lo ven, por ejemplo, cuando a veces contratan gente, ¿no? Y a veces he visto por ahí algún aviso que pide que sea cristiano evangélico, que tenga carta de recomendación de su pastor. ¿Por qué? ¿Por qué lo contratan a él? ¿Ah? Porque lo que están buscando es una persona de confianza, que dé valor, a la que se le pueda confiar bienes sin que se pierda ni que se evapore, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, mantener ese valor. Ahora Jesús dice, la advertencia es, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Entonces, si nosotros vemos que el mundo se pudre, deberíamos preguntarnos, ¿estamos haciendo nuestra labor de sal? Porque si estuviéramos haciendo de una manera eficaz, eficiente, el mundo debería detener su proceso de putrefacción, o al menos demorarse un largo tiempo. Pero, ¿está sucediendo? ¿Qué está sucediendo entonces? Esto es algo que debe llamarnos la atención, porque no vaya a ser que nuestra sal se esté desvaneciendo, es decir, está perdiendo esas características preservantes, saborizantes. ¿Quién las proporciona? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo se desvanece? Es una figura, no es que se desvanece, sino que en primer lugar se contrista y luego se apaga. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces esto es un llamado de atención para que nosotros cuidemos ese depósito, ese tesoro que Dios nos ha proporcionado. ¿Okay? Bien, hermanos, entonces esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias nuevamente, hermanos. Gracias a Deiser. Bendiciones para ti y tu ministerio en esta iglesia, hermanos. Gracias por haberme dado
preciosa del Señor. Hermana, bendiciones a su familia también. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar entonces para entregar este tiempo, para agradecer a Dios por este privilegio de ser salvo. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este gran privilegio, Señor, que nos has dado de ser salvo en la tierra, Señor. De tener esta característica preservante, de poder influir benéficamente en nuestra sociedad, de poder evitar que se descomponga o se siga descomponiéndose, de poder sanar heridas, Señor, heridas putrefactas, Señor, que hay en los corazones de las personas. Pero no viene de nosotros, sino que tú lo has puesto, es tu Espíritu Santo obrando en nosotros, el que hace esa labor. Gracias por esa sazón, ese sabor que has puesto, Señor, a través de tu Evangelio y las cosas que han podido hacer tus siervos a lo largo de siglos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto y la misión que tenemos en este mundo, de aprovechar las cosas que están a nuestro alrededor para poder llevar más sal, porque dentro del salero no somos útiles, Señor. Dentro de estas cuatro paredes no podemos ser sal. Es allá afuera, Señor, allá donde están nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o de estudio, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas y el poder del Espíritu, de nuevo, valentía, Señor, porque no tenemos espíritu, Señor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te agradecemos por eso. Ayúdanos, Señor, cada día a poder practicar estas bienaventuranzas para que esta sal mantenga su poder, Señor, en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.